un prisma, ¿no? Ok. Podría ser un prisma que tiene un lado infinitamente largo. Entonces tenemos una varilla rectangular. Por ejemplo, imagínate una varilla rectangular, que tomamos un trozo de esa varilla únicamente para hacer el análisis. Pero una varilla rectangular podría ser una configuración 2D que tiene transferencia de calor, digamos, en las superficies laterales, en las dos superficies laterales, pero si tuviéramos la varilla parada hacia arriba y hacia abajo, digamos en el lado más extenso, o en el lado más extenso de la varilla, pues no tendría transferencia de calor. Entonces eso es lo que tenemos acá. Tenemos la intersección de dos paredes infinitas, donde una pared lo que le da es o sea, sería una varilla rectangular, donde, por ejemplo, esta placa le da esta dimensión, y la placa vertical, que creo que es como verdecita, no, es como azulita, le da esta otra dimensión, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que la varilla pues quedaría muy extensa en estas direcciones, ¿vale? Entonces tendríamos flujo de calor en esta dirección, flujo de calor en esta otra dirección, hacia abajo y hacia arriba. Casi no sé, ¿vale? Pero hacia atrás y hacia adelante no tendríamos flujo de calor porque dijimos que es infinitamente largo. O sea, es una varilla, no sé, una varilla de 6 metros, imagínense ustedes, ¿vale? Una varilla de 6 metros, pues obviamente si yo la tengo en, la tengo en el horno por algún motivo, un horno muy largo, y la saco y la dejo colgadita. Recuerden que tiene que estar colgadita, no puede estar puesta sobre nada. Si la dejo colgadita en un ambiente, a una misma temperatura y tal, pues se va a enfriar transfiriendo el calor por sus lados y no por sus extremos, para que nos entendamos. Bien, entonces ahí pues tendríamos dos placas, la intersección de dos placas, una en la dirección X, otra en la dirección Y listo. ¿Vale? Bien, vamos a la configuración 3D, que efectivamente corresponde a un prisma, ¿vale? A un prisma, el que tenemos aquí a la izquierda del todo. Entonces tenemos un prisma, ¿vale? Este prisma que está aquí. Bien. Y fíjense que ese prisma lo armamos con la intersección de tres placas planas infinitas. Entonces, la placa que está a la izquierda únicamente tiene acotada, ¿vale? Tiene acotada únicamente esta dirección, esta dimensión, que aquí le llaman 2L, ¿sí? El espesor de la placa es de 2L. La placa que está horizontal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ver. Voy a ponerle colorcitos para ver si me están siguiendo o no, si no me dicen. Es decir, esta dimensión del cilindro me la va a dar esta placa. ¿Listo? La altura del cilindro me la va a dar esta placa. Recuerden que son placas infinitas, porque si no, no sé cómo calcularlas. Ok, y la profundidad del cilindro, que sería esta de acá, ¿cierto? Me la va a dar entonces esta placa. ¿Correcto? Entonces tenemos dos verticales y una horizontal, y con eso conformaríamos un prisma, ¿vale? Un prisma. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Entonces sería la intersección de tres placas, por tanto tendríamos que resolver tres problemas. Para la placa en X, a ver,
Entonces la placa en X, la placa en Z sería la placa morada. ¿Listo? La placa Z sería la placa morada. La placa en Y sería la placa rojo. Miren cómo está puesto X, Y, Z, ¿no? X, Y, Z ahí en el. Y la placa en X sería la azul. ¿Ok? Sería la azul. Entonces, esa es la historia. ¿Sí? Esa es la historia. Ya sabemos cómo calcular la tasa, la tasa no, la energía total que ha intercambiado el cuerpo o la energía que intercambia un cuerpo 3D, por ejemplo, ese que está allí, pues lo que está acá en lo que dice para un cuerpo 3D. ¿Cuál placa tomamos como X, Y, Z? No importa si es la 1, 2 o la 3, ya saben, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. ¿Qué otra configuración vamos a encontrar? Pues bastantes más configuraciones. Aquí tengo únicamente algunos ejemplitos. Entonces, vamos, centrémonos en los cilindros. No sé si ya están viendo las figuritas. ¿Me confirma alguien, por favor? Oye, deberíamos pasar, ¿no? ¿Será que nos pasamos a la clase? Porque de pronto alguien está perdido y no entró a la una. Y entonces, si les parece, paramos acá, ¿vale? Bueno, son las 2. ¿Hay alguna pregunta antes de cambiarnos? Pues, de nuevo, otra vez. Aquí estamos. Vamos entonces a continuar. Vamos para acá, ¿verdad? Porfis, cuando alguien esté viendo ya la pantalla me lo confirma. Gracias. Ya, profe. Ok, muy bien. Veo que hay más compañeros ahora, entonces comentarles que estamos haciendo un recuento de las configuraciones bidimensionales y tridimensionales en estado transitorio, ¿vale? En estado transitorio. Y vimos que se podían conformar configuraciones 2D o 3D a partir de la intersección de configuraciones unidimensionales, ¿vale? Y que se encontraba cada uno de los titas para cada una de esas configuraciones unidimensionales y luego se multiplicaban los titas para obtener un tita, digamos, total, general para la configuración 2D o 3D que correspondiera y luego pues ya encontrábamos la temperatura. También lo propio hacíamos con el flujo de calor. Bien, con el flujo de calor, entonces decimos también que podíamos calcular el flujo de calor, la energía, perdón, no el flujo de calor, la energía, ¿vale? Siempre se me pasa a mí, no me imagino cómo les pasará a ustedes. La energía que ha intercambiado cada una de las configuraciones unidimensionales, que aquí las denotamos como Q partido por Q máximo 1, Q partido por Q máximo 2. Y luego entonces podemos encontrar la energía que ha intercambiado la configuración 2D, bien, la configuración 2D o 3D según corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, podríamos tener una placa, una varilla rectangular muy larga que está conformada por la intersección entre dos placas infinitas planas. Entonces, fíjense, ahí encontramos el tita para cada una de las placas, ¿vale? Tita para cada una de las placas. Entonces, fíjense que aquí lo tendríamos para la placa en Y, para la placa en X, encontramos tita para cada una de esas placas. Nos multiplicamos, tienen que ser, recuerden, un valor entre 0 y 1, y de esa manera, entonces, encontramos el tita, ¿vale? El tita para la barra.
sería la configuración bidimensional en este caso, que la temperatura varía tanto en X como en Y, recordando pues que en este caso la X la pondríamos aquí, ¿vale? Digamos, iría en esta dirección, no quiere decir que el eje coordenado lo pongamos aquí, y el Y lo mediríamos desde aquí, es decir, el eje coordenado quedaría en el centro de la barra, ¿vale? En el centro de la barra. Entonces eso es recordar por qué nosotros el eje coordenado en la configuración unidimensional para placa lo poníamos en el centro de las placas, ¿vale? Bueno, muy bien. Vimos por un caso 3D, como este que tenemos aquí, que ahora está conformado por 3 placas, ¿vale? Por 3 placas, una placa en X, una placa en Y y una placa en Z. Entonces miren que en este caso, no sé si se alcanza a apreciar allí muy bien, pero el sistema coordenado X, Y, Z tiene que quedar en el centro, del prisma, ¿vale? Tiene que quedar en el centro del prisma. No sé, creo que el dibujito no se aprecia muy bien, pero esa es la idea, ¿vale? Miren la X, porque la X está puesta en el centro de esta placa, ¿vale? Está puesta en el centro de esta placa. La Y está puesta en el centro de esta placa y la Z, pues, está puesta aquí en el centro de esta placa. Bueno, entonces imagínense que eso es el centro, ¿vale? De tal manera que, pues como digo, aquí no se ve muy bien en el rectangulito este, pero el sistema coordenado debería quedar aquí en X, Y y Z. No sé si ahí se ve un poco mejor. En el centro, justamente en el centro geométrico del prisma, ¿vale? Les estaba comentando, que esos son algunos ejemplos de las configuraciones que podemos tener, porque hay muchas más. Aquí tenemos algunas de ellas. Bien, algunas de ellas. Les comentaba que nos centráramos en los 3 cilindros, por ejemplo. Entonces esas son las 3 opciones que tenemos con el caso de los cilindros. Tenemos una configuración unidimensional. ¿Cuál sería la configuración unidimensional? Centrémonos en el caso del cilindro, que son las 3 figuras que están hacia la izquierda a la esquina. A ver, ¿cuál sería la configuración unidimensional? ¿Cuál flujo de calor va únicamente en la dirección radial? Exactamente, la de cilindro infinito. Entonces esta sería una configuración unidimensional. ¿En qué dirección se transmite el calor? En la dirección radial, desde el centro hacia toda la superficie exterior. Entonces simplemente pues tita será simplemente la tita de un cilindro infinitamente largo, que ya la sabemos calcular allá por forma. Bien, y luego tenemos 2 configuraciones bidimensionales. Bien, y fíjense que, digamos, puede ser el mismo cilindro, puede ser un cilindro parecido, pero lo que cambia una con respecto a la otra es el sitio, ¿vale? O cómo varía la temperatura dentro de ese cilindro. Entonces, mire que en la figura, en la siguiente figura, en esta que estoy marcando, bien, en esa figura que estoy marcando, si yo les dijera la temperatura en este punto, para que sea una intersección entre un cilindro infinitamente largo y un sólido semi-infinito, no tiene que haber variación, ¿vale? No tiene que haber variación. Recuerden que para que eso ocurra, la variación de la temperatura únicamente tiene que darse en la zona cercana a la superficie de interés. Entonces, en este caso, la temperatura donde yo la marqué tiene que permanecer aproximadamente constante. ¿Qué quiere decir? Que seguramente nos vamos a interesar en temperaturas cercanas a esta otra superficie, ¿vale? Cercanas a esta otra superficie. ¿Sí? No, ya esta de acá permanecerá inalterada, será la temperatura, básicamente lo que tendremos por acá, pues es la temperatura inicial,
no se modificará y vamos a tener que revisar pues temperaturas aquí en la zona cercana a esta superficie, ¿vale? Esa es la intersección entonces entre un cilindro infinito y un sólido semi-infinito. Cuidado, y aquí es donde empieza a tener importancia, aquí es donde empieza a tener importancia, y aquí lo que tenemos que calcular es el tita del sólido semi-infinito, ¿vale? Que no es la que tenemos allá, que no es la que tenemos allá. Entonces, repito, miren la diferencia, la tita del sólido semi-infinito está definida aquí, acá, ¿vale? Este de xt menos t infinito partido por t inicial menos t infinito. Bien, y las soluciones que obtenemos en las fórmulas, esas largas que vimos el otro día, no nos dan esta configuración, no nos dan esta configuración, sino solamente nos dan la temperatura de xt. Entonces la reemplazamos aquí y encontramos tita, el sólido semi-infinito, ¿vale? Tita, el sólido semi-infinito. Y esa es la historia, ¿vale? Y la diferencia, como les digo, entre ese cilindro que están viendo, ¿ok? Y el que está aquí abajo a la izquierda, es que en este sí es un cilindro corto que tiene transferencia de calor en la dirección axial, ¿vale? Y que también tiene transferencia de calor en la dirección radial. ¿Estamos? En la dirección radial. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia básica para saber que no es el de arriba? La diferencia es que donde nosotros veamos la temperatura, donde vemos la temperatura, esta esta temperatura es diferente a la temperatura inicial. Puede ser que estemos mirando la temperatura en la zona cercana a la base, ¿vale? En la zona cercana a la base. Pero no hay nada que nos garantice que la temperatura en el interior de ese cilindro, en otras zonas, que no son la zona cercana a la base, permanece constante. Bien, permanece constante. Entonces, este que estamos analizando, se analizaría como la intersección entre un cilindro infinitamente larga y una pared. Por eso miren dónde está ubicado el sistema coordenado. En altura, aquí tendríamos la placa, por tanto, el sistema coordenado, bueno, me quedo ahí. Imagínense que eso es el centro, ¿ok? Imagínense que eso es el centro. Entonces, desde ahí medimos X, ¿sí? Desde ahí medimos X. A diferencia de lo que teníamos acá arriba, que miren, el sistema coordenado está puesto en la base. Desde aquí medimos X. Bien, desde ahí medimos X. Entonces, repito, cuidado con esa diferencia. Se supone que en el caso superior, la temperatura en general del cilindro no va a cambiar. Entonces quiere decir que tiene un tamaño considerable con respecto a la profundidad en la cual nosotros queremos analizar la temperatura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si esto es a 1 milímetro de la base o inclusive en la misma base, entonces tenemos que asegurar que la temperatura en el resto de ese cilindro, esto mucho tiene que ser la temperatura inicial, porque esto quizá es lo único que presta para confusión, ¿vale? Esto aplica tanto para el caso de los cilindros, ahora lo veremos también para el caso de las placas. ¿Ahí está claro? Hasta acá. Vamos a ver si es un cilindro semi-infinito o una pared lo que intersecta con el cilindro infinito. Profe, no entendí muy bien la parte del cilindro corto. Bueno, pero digamos, sabrían cómo identificar un problema. Bueno, primero no les darían, por ejemplo, para el caso de este de acá, voy a ver cómo, voy a ponerle otro color.
Este caso de aquí arriba, ¿cierto? Que estoy marcando. Bien, fíjense que es la intersección entre un cilindro infinito y un sólido semi-infinito. Por tanto, pista 1, la temperatura va a permanecer invariante en otras zonas que no sean cercanas a la zona de la superficie, ¿vale? A la zona de la superficie. Bien, pista 2, no les van a decir la altura del cilindro, porque no lo necesitan. Bien, de esa manera sabemos que estamos frente a un cilindro que está intersectado con un sólido semi-infinito. Además, nos van a pedir la temperatura, en alguna zona acá a esta superficie plana del cilindro, a la superficie plana del cilindro. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Bien, ya sabemos cómo identificar que estamos hablando de una intersección entre un cilindro infinitamente largo y un sólido semi-infinito. Obviamente el sólido semi-infinito estaría puesto desde la base y se extendería, por decirlo hacia arriba, ¿bien? Pero cortaría la base. Bien, vámonos ahora al caso del cilindro corto. Bien, al caso del cilindro corto. Entonces el caso del cilindro corto, que es este que estoy marcando aquí. ¿Vale? Entonces, no sé por qué se me está, creo que es muy pesada la presentación y se me cierra. Pues, no estamos nuevamente. ¿Listo? Entonces, caso del cilindro corto. Primero que todo les van a dar la altura del cilindro. Bien, además del radio, por supuesto, esto también tiene que dárselo. Bien. Segundo, no tenemos manera de asegurar que la temperatura inicial permanece constante en el tiempo. Es decir, a medida que va cambiando el tiempo, va aumentando el tiempo, la temperatura por acá dentro de este cilindro también va cambiando, ¿vale? Por tanto, esa temperatura, ¿vale? Esa temperatura va a ser función del tiempo, ¿vale? Va a ser función del tiempo. Eso es básicamente, ¿vale? Aunque estemos analizando, podemos estar analizando la temperatura en cualquier punto, inclusive en la zona cercana a la base. ¿Ok? En la zona cercana a la base. Entonces, recuerden que el cilindro corto resulta de la intersección entre una placa y un cilindro infinitamente largo. Bien, entonces otra diferencia es el punto donde vamos a ubicar el sistema coordenado. Bueno, aquí está poco desplazado para abajo, pero debería ser en la mitad. Debería ser aquí en la mitad del cilindro. Okay, por aquí tenemos R y por acá tenemos X. Mientras que en el otro cilindro, de la parte superior, ¿vale? El cilindro de la parte superior, fíjense que el eje coordenado está puesto en la base. ¿Por qué? Digamos que el único sitio
lo que nos interesa a nosotros mirar cómo va la temperatura en la parte plana. Puede ser en la base, puede ser en la tapa del cilindro. ¿Listos? Ahora sí, un poquito mejor, ¿o no? Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. Gracias. Espero que haya quedado claro. Bueno, más configuraciones. Por ejemplo, podemos tener una intersección entre dos sólidos semifinitos que se llama un cuarto de un medio infinito. Entonces, allí lo que nos interesa será la distribución de temperaturas en una esquina, pero estamos asumiendo que, repito, la temperatura de las paredes que conforman esa, o lo que sea que nos conforma ese cilindro, perdón, ese sólido semi-infinito, esa intersección de sólidos semi-infinitos, permanece inalterada. Entonces, lo mismo ocurre con el siguiente. Tenemos el cuarto, que es con vértice, ¿cierto? Y en la esquina, que es la esquina, un medio largo. Entonces, también son intersecciones de sólidos semi-infinitos en 2D o en 3D. Ya nos vamos hacia la parte inferior derecha, ya estamos hablando de placas planas. Entonces, la primera configuración, ¿vale? La primera configuración, esta de aquí, esta configuración de aquí, bien, es una configuración unidimensional. ¿Ok? Unidimensional. ¿Vale? Unidimensional. ¿Vale? Aquí tenemos una intersección entre una pared, este es 2D, tenemos la intersección entre una pared, ¿vale? Y un sólido semi-infinito, un sólido semi-infinito. Entonces, recuerden que cuando le hablan de un sólido semi-infinito, no les van a dar dimensión en la dirección que se supone que está intersectando el sólido semi-infinito. Es decir, aquí lo único que les darían para esta situación es esta espesor de la pared, pero no nos van a decir ni cuán alta es la pared, ni qué, ¿qué sería? Ni qué ancha es la pared. Simplemente nos van a decir el espesor de la pared. Y estaremos interesados en una zona plana de la pared y pensamos que el resto de la temperatura en la pared permanece constante igual a la temperatura inicial. ¿Listo? Muy bien. Sí. Tenemos más configuraciones hasta llegar a la configuración, digamos, que vimos que es la de un paralelepípedo. Esta acá, que es la de un paralelepípedo rectangular que está conformada por la intersección de tres paredes. También podemos tener esta otra configuración. Fíjense que aquí lo que tenemos es como una varilla, pero nos vamos a interesar únicamente por las variaciones de temperatura, o tendrá más bien variaciones de temperatura únicamente aquí en la zona, ¿vale? En la zona de la base. Estamos imaginando que el resto de la varilla, ¿vale? Que el resto de la varilla, la temperatura permanece aproximadamente constante. Tenemos que asegurarlo. Entonces no tendrá que ser como tal una varilla, porque efectivamente allí entonces nos daría una variación de temperatura también en la dirección XY, ¿vale? Bueno, en XY no aquí, entonces nos daría en las tres dimensiones, ¿vale? En las tres dimensiones, y la configuración sería diferente, ¿vale? La configuración sería diferente. Yo sé que es un poco lioso lo del sólido semi-infinito, pero pues es cuestión de hacer ejemplitos y ahí ya nos iremos aclarando. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito.
Bueno, vamos a coger algo de lo que tengo por acá. A ver. A ver. Bueno, a ver si ya me están viendo. Entonces, fíjense que vamos a coger otra vez el cosito de vidrio. ¿Ok? El cosito de vidrio, no sé si lo ven. ¿Sí? ¿Lo ven? Es un prisma, ¿no? Prisma de vidrio. ¿Ok? Entonces vamos a darle datos. Vamos a darle datos a ese problema. Bien. Ok, entonces tenemos el prisma de vidrio. ¿Lo siguen viendo? ¿Ya lo vieron? Bueno, a ver que me salga más o menos prisma. Bueno, ustedes eso se imaginan que son líneas. Es algo así, ¿cierto? Vamos a ver qué dimensiones. Bueno, se supone que los dos lados son aproximadamente igual, lo que cambia la altura. ¿Sí? Lo que cambia la altura. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, más o menos, ¿cuánto mide el prisma este? Como 5 por 5 por... Bueno, no, es 5 por 5 por... Sí, más o menos. 5 por 5 como por 8. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de 5 por 5 por 8. Bien, vamos a hacerlo. Entonces sería... Bueno, aquí ustedes me creen que estos son 5 centímetros. 5 centímetros y 8 centímetros. ¿Listo? Bien. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer con este prisma? Con este prisma de vidrio, supongamos que lo vamos a sacar del horno, ¿ok? Donde se hizo el cristal. Bien. ¿Estaba a qué temperatura? Cuando salió del horno. ¿A qué temperatura saldrá esto? ¿Como unos 700? Menos, bueno, 500 grados centígrados. ¿Ok? Lo vamos a enfriar en aire ambiente, porque no nos vamos a gastar dinero, que está a 25 grados centígrados, lo mismo, ¿vale? Y queremos que ya no tenga ninguna deformación, ¿ok? La pregunta es, asegúrese que ya no va a sufrir ninguna deformación el cristal, ya está completamente sólido, ¿vale? Completamente sólido, teniendo en cuenta que la temperatura de solidificación, voy a colocar cualquier cosa, es 100 grados centígrados, ¿vale? No tengo ni idea, o estoy colocando cualquier cosa. Bien, está hecho de cristal, o de vidrio, no sé cómo quieran llamarlo. Y eso es todo el asunto. Entonces nos preguntan qué tiempo tiene que transcurrir, ¿ok? ¿Qué tiempo tiene que transcurrir para que ya nos aseguremos que no se deforme ni se desplace, pues nada, ya no esté nada en estado líquido? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿verdad que ustedes me enseñaron cómo era que le compartía pantalla? Compartía pantalla que pudieran rayar, ¿cómo era la cosa? Ah, ya me acordé. ¿Copiaron los enunciados? ¿Copiaron el enunciado?
Bueno, entonces aquí tenemos una pantalla que es para todos. Entonces dijimos que, ¿alguien me recuerda? Entonces teníamos un prisma. Vamos a ver si aquí lo puedo pintar un poco mejor. Listo. Era más o menos así. No me gusta esta pantalla porque no me deja apoyar la mano porque se pinta. Dijimos que esto lo íbamos a llamar ¿qué? Bueno, esto vamos a llamarlo A. Esto vamos a llamarlo B. Y esto vamos a llamarlo H. Dijimos que era 8 centímetros. ¿Listo? Dijimos que inicialmente está a una temperatura de que queríamos enfriarlo en un medio que estaba a 25 grados centígrados y que la temperatura a la cual se solidificaba, eso era 100 grados centígrados. ¿Correcto? 100 grados centígrados. Entonces nos preguntaba el tiempo que debía transcurrir. ¿El tiempo era? No, más bien preguntémonos, porque si no nos metemos en un lío. Eh, Luego, ahorita les explico por qué. Preguntémonos si al cabo de que de un tiempo de, ¿qué pensamos? ¿2 minutos? Si al cabo, si es suficiente un tiempo de 2 minutos para que todo el cilindro se haya solidificado, ¿ok? Si es suficiente un tiempo de 2 minutos para que todo el cilindro se haya solidificado, ¿vale? Bueno, ¿qué más nos faltaría? Falta el H, ¿cierto? $10 metro cuadrado grado centígrado. Bien. ¿Qué más nos falta? Ah, bueno, y es cristal, dijimos. Cristal, vidrio, como sea, lo que encontremos. ¿Listo? Bueno, esto acá queda una vez que parece que no es bien. Eso sí. Ok. Entonces esto es suficiente. Es suficiente para ¿listo? ¿Hasta ahí está claro? No hemos hecho nada, ¿cierto? Está claro. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a empezar entre todos. Entonces, a ver, algún compañero por allí que nos escriba las hipótesis, por favor. Creo que ya pueden escribir, ¿verdad?
Ok. Perfecto. Ok. Ok. 3D. Muy bien. No va a tener contacto con ninguna superficie. Vale, eso es muy importante. ¿Vale? El prisma debe estar suspendido. Entonces, allá lo sacamos prendido de un hilo que es súper resistente, que no se ha derretido, y lo mantenemos colgado de ese hilo, ¿de acuerdo? Es, sí, yo diría que la hipótesis es que sí, suspendido o en contacto por todas sus superficies o por toda superficie exterior con el mismo fluido. Ujú. Ok, bien, nos preguntan tiempo por tanto trayectoria, bien. Temperatura ambiente constante. Ok, entonces la temperatura del fluido y el H permanecen constantes. ¿Perdona? No, bueno, lo creo que entiendo lo que dice el compañero es que la temperatura del fluido y el H permanecen constantes. Bueno, ¿qué más? Pues creo que hasta el momento sería esto, ¿cierto? Bueno, muy bien. Nos, lo siguiente que tenemos que decidir es el punto en el cual queremos calcular la temperatura para asegurarnos, ¿cierto? Para asegurarnos que todo el prisma, bien, que todo el prisma sea solidificado, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? O sea, pongámoslo ahora como en números, ¿no? ¿En dónde tenemos que calcular la temperatura para asegurarnos que todo el prisma sea solidificado? En el centro. A ver, otro En el centro. compañero que nos ayude. ¿Qué dicen? En el centro del prisma. En el centro. Ok, correcto. Se empezará a solidificar de las superficies porque se enfría más rápidamente. De hecho, lo que más rápido se enfría son las esquinas, ¿no? Las esquinas. Es decir, eh, estas de aquí, las esquinitas, son las que se van a enfriar más rápidamente, van a ir atrás. Bien, lo siguiente que se enfriará más rápidamente, obviamente, son los vértices. Iremos entonces de las superficies hacia el centro. De tal manera que el último punto en solidificarse, ¿vale? En solidificarse será el centro. Bien, entonces dentro de las hipótesis ya podemos decir, podemos colocar eso, si quieren, que el último punto o el punto que tarda más en solidificarse es el del centro, por tanto vamos a calcular la temperatura, ¿vale? Vamos a calcular la temperatura que se alcanzará en el centro, ¿cierto? Al cabo de esos 2 minutos. ¿Qué quiere decir? Si la temperatura que calculemos nos da por encima de 100 grados centígrados, no se ha alcanzado a solidificar el centro. Si nos da por debajo de 100 grados centígrados, sí se ha alcanzado a
solidificar. ¿Estamos? Dios. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a calcularlo, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la temperatura en X en X igual a 0. A ver, estamos seguros de esto. Porque habíamos dicho que era en el centro, pero ¿en qué punto? A ver, alguien por allí que nos colabore ubicando los ejes coordenados, el sistema coordenado, ¿dónde lo pondríamos? Pues en X sería a 2.5, en Y sería 4 y en Z sería también a 2.5, para que quede en el centro, ¿sí? Bueno, miremos, para eso, para poder dar la posición, primero tenemos que fijar el eje coordenado. Entonces, alguien por ahí que anónimamente nos dibuje el eje coordenado, los ejes coordenados allí en el prisma, por favor. Vamos a borrar aquí los punticos estos, para que le quede más fácil al compañero que vaya a dibujar. Bueno. A ver, muy profesional, pero ¿en dónde está puesto? ¿En dónde estaba poniendo los? Quedaron bonitos, pero ¿en dónde están puestos? Exactamente, ¿dónde los quiere dibujar? ¿En la esquina? ¿En la esquina posterior izquierda, digámoslo así? Bueno, ¿qué dicen los otros compañeros? ¿Están de acuerdo? No, yo diría que no, porque se ¿No? supone que ese es el centro de cada cara, ¿no? Correcto, Exacto, sí. correcto. Entonces, ¿ustedes pueden borrar o me toca borrar a mí? Ok. Entonces, ya que la hizo bonita, ahora las puedo volver a hacer bonita. Pero en el centrico. Recuerden que es en En el el centro centro donde dibujo, punto. porque vamos, exacto, porque esta configuración del prisma la armamos a partir de una intersección de ¿qué? De centros, de las Tres, caras, ¿no? Una intersección de 3 placas, ¿vale? Una intersección de 3 placas. Entonces tendremos una placa. A ver, ¿quién me pinta ahí con 3 colorcitos? Solamente las dimensiones de las placas. O sea, son 3 placas, ¿cierto? Lo que pasa es que es un poco complicado. Exactamente, más o menos lo que está haciendo el compañero. Entonces, miren, por ejemplo, de izquierda a derecha, el espesor de izquierda a derecha nos lo va a dar una placa que es infinitamente, ¿cierto? Infinitamente alta e infinitamente, no tiene dimensión entrando y saliendo del, bueno, que es como se dirá aquí, de la pantalla, pues. ¿Es claro? Esa sería la verde. La azul nos lo daría una placa
¿vale? Esta de acá, la azul, digamos, sería una placa que es así, ¿ok? Entonces es infinitamente grande hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Nos da el espesor de B, ¿ok? Y la altura, que es la que el compañero puso en rojo, nos daría una placa así, bien, que también únicamente está acotada en altura. Entonces esa sería la única horizontal, las otras serían verticales, pero verticales, verticales, ¿cómo se llama esto? Ortogonales, ¿sí? No sé si con lo que dibujé un poquito les queda claro, o fue peor. Vale, muy bien. Entonces ahora sí podemos ubicar el eje coordenado, porque recuerde que tiene que quedar en el centro del azul, en el centro de la verde y en el centro de la roja, porque se trata de 3 placas planas infinitas, ¿cierto? Entonces, a ver, ahí el compañero que yo no sé cómo eso para hacer las líneas con una regla o qué. Ay, a mí no me sale. Ok, vale, muy bien. Eso, perfecto, correcto. Voy a alargarlas un poco para poderle poner la X, ahí, Z, ¿cierto? Esto por arriba sería Z, arriba sería Z, hacia la derecha nos daría X, y la verde, no, ya lo vemos. Y la verde, perdón, aquí sería Z, la azul sería Y. Bueno, las letras son indiferentes, ¿no? Pero bueno, para que nos quede como siempre estamos acostumbrados. Entonces, X, Y y Z, ¿vale? Lo que pasa es que, fíjense que la X la debemos pintar fue con colorcito verde, ¿cierto? Porque la placa que estoy pintando en verde, la placa que estoy pintando en verde, que no me deja esto. La placa que estoy pintando en verde, a ver, es la que me va a dar la dimensión en X, ¿sí? La que me va a dar la dimensión en X. La que está en rojo me va a dar esta la dimensión en Y, y la que está en azul me va a dar la dimensión en Z. Pero bueno, no sé si quieren que cambiemos los colores o lo dejamos así. ¿Los cambiamos para que les quede más claro? ¿Sí? O así lo ven claro. ¿No? Pues, vale, entonces vamos a cambiarlo. Entonces, bueno, qué pena con el compañero. Vamos a borrar las lineecitas bonitas que... No sé, a mí no me sale esa opción. ¿Vale? Entonces, tendríamos... A ver, vamos. No, es que no me sale ninguna dibujar. Bueno, sí, bueno, pasa nada. No me sale la opción dibujar. Bueno, más o menos aquí, ¿cierto? Tendríamos 6 para arriba. Tendríamos Y, que corresponde con la placa roja. Y la Z viene dada por la placa azul. ¿Sí? Ahora sí. Es decir, cuando yo diga cuál es la longitud característica de la placa verde, entonces será la dirección X
y será 2.5. ¿Ok? Entonces, si quieren, vamos a cambiarle los colorcitos. Permítanme, voy a cambiar los colorcitos a las letras también, para que ustedes vean quizás más claro con colorcitos a qué se refiere cada una de ellas. Ok, entonces empecemos. El azul sería lo que decimos que es B. Que era 5 centímetros. ¿Vale? El verde, esa que le llamamos A, que también dijimos que era 5 centímetros. Y en rojo, le llamamos ¿qué? H, ¿no? ¿Vale? No sé si ahora queda un poco más claro. O sigue siendo confuso. ¿Sí es más claro? Voy a cambiar el color de aquí a la cota también. Ok. Y vamos a cambiarle la negra también por roja. Para que ustedes vean que efectivamente. Ok, ahora sí, ¿cierto? Más claro así un poquito. Esto también pongámoslo en verdecito para que vean que esta es la cota, digamos, lo que le da cada placa. Bien. Entonces ahora sí es fácil, ¿cierto? Ahora ya sabemos. Entonces, a ver, algún compañero que nos rellene allí abajo a la izquierda para cuál X, Y y Z es que estamos calculando, que dijimos que en el centro. Para X igual a ¿cuánto? Bueno, entonces hice muy mal el dibujo. No, No, es entonces está el eje coordenado. 2.5. O sea, para Para X es 0, 0 y 2.5. 0. Eso, en fin, Dios mío, ya me estaba preocupando. Bueno, por lo menos uno entre muchos de los que contestaron ahí lo tiene claro. Recuerden que el sistema coordenado, el eje coordenado lo pusimos en el centro del prisma. ¿Ok? En el centro del prisma. Bien, y como estamos calculando la temperatura en el centro, por tanto la distancia sería, ¿cuánto dijo compañero? 0, 0, 0. ¿Ok? Es que quizás no quedó bien pintadito el eje coordenado, pero sería, digamos, ¿por qué sería 0? Porque estamos calculando, digamos, sería la placa verde, ¿sí? Esta sería la placa verde, el eje coordenado queda en el centro de la placa verde, para allá va X, ¿ok? Para la placa azul, pues sería algo de este estilo. Entonces el eje coordenado quedaría aquí en el centro. Dijimos que por acá venía Z y la otra sería algo de este estilo. ¿Vale? Y aquí quedaría el eje coordenado y no, porque tengo dos, es al revés, porque tengo dos, la roja va a esa acostadita. Me quedó mal el dibujito ahí. Es así. Bueno, estoy tratando de hacerla un poco más. Y aquí iría el coordenado, pero ya dijimos que esto era Y. ¿Vale? Estará en el centro. Estará en el centro. Y estará en el centro.
Vale, quizás así queda un poco más ilustrativo de cómo es que van las placas. Me queda un poco aquí. Vamos a pintarlo un poquito mejor. ¿Sí? No sé si ahora sí ya se ubican en el... Ya se ubican en el... Ahora sí, no. Bueno, píntelo como quieran que ustedes entiendan. Bueno, sí, eso sería línea discontinua, ¿no? No está la opción. Bueno, sí, exacto. Pero bueno, entonces ustedes tienen una imaginación muy grande porque estamos en arte contemporáneo y esas cosas. Pero es que yo no sé, creo que yo no puedo activar. Si activo en este momento el video, se me desactiva la pantalla y morir. Encontramos borrando pedacitos. ¿Listo? Entonces no sé si queda claro. No sé si queda claro, entonces ahora sí, que tiene que ser en x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Voy a cambiarle los colorcitos aquí también a las letras, ¿ok? Para que nos identifiquemos cuál es cuál. Bien, entonces x dijimos que era en verdecito. Dijimos que era x igual a 0, ¿cierto? El y dijimos que era en rojito y que era igual a 0. Y el z dijimos en azulito, ¿verdad? Bueno, el tiempo lo dejamos en rojito. No sé si es claro, por favor, esto digamos es lo más difícil del problema, el resto ya es muy sencillo. Pero siempre, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es llevar eso a cero, ¿cierto? O sea, ubicar el eje de coordenadas en cero, o sea, en el centro. Se le cortó Profe, o sea, es que si no, tenemos que siempre llevar el eje de coordenada al centro del prisma o del sólido, ¿sí? claro, depende cómo esté conformado el sólido que estamos analizando. En este caso, como está conformado por 3 placas, la intersección de 3 placas, entonces el sistema coordenado queda en el centro de cada una de esas placas y por tanto quedaría en el centro del prisma. Pero imagínense, por ejemplo, que tenemos una barra considerablemente larga y que nosotros queremos mirar cómo varía la temperatura en una zona cercana únicamente a la base. Entonces ahí, por ejemplo, sería la configuración entre 2 placas y un sólido semi-infinito. Entonces el sistema coordenado hay que ubicarlo de acuerdo a la configuración geométrica de las figuras 1D que estemos analizando, que solamente pueden ser cilindros, placas. Bueno, esfera sería muy raro, yo creo que no hay una esfera intersectarla con algo porque como que no resulta. Serían placas, cilindros o sólidos semifinitos. Bien, pues hay que recordar que en el caso del cilindro y en el caso de las placas planas, el eje coordenado se pone en el centro, como lo tenemos aquí. Cuando es un sólido semi-infinito, lo voy a pintar acá, que no es el caso. Recuerden que ahí sí el eje coordenado se pone a partir de, la superficie plana que tiene ese sólido semi-infinito. Bien, entonces, efectivamente, lo primero que hay que hacer es pensar cómo se arma esa configuración 3D. Nosotros dijimos que se arma a partir de 3 placas, por tanto, entonces tenemos que ubicar las 3 placas, cómo quedarían, ubicar el sistema coordenado y a partir del sistema coordenado encontramos el punto o la posición en el cual necesitamos calcular la temperatura en ese sistema coordenado, que en este caso pues nos dio x, y z igual a 0. Y listo, de ahí en adelante ya tenemos que entonces entrar a calcular cada una de las 3 configuraciones por separado, ¿vale? Por separado. Bien, entonces aquí
ya nos tocaría que calcular. Entonces, fíjense, aquí cómo haríamos. Entonces diríamos, el tita, permíteme, yo voy a escribir esto en negro mejor porque así no me liamos. Ok. Entonces diríamos la temperatura. Bueno, aquí se me fue. Ok. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Decimos, ok. ¿Alguien sabe si esta pantalla se puede correr como el programa que yo utilizo o ya esto es todo el espacio que tenemos? No, no me arriesgo. Entonces digamos que el tita del 3D o del prima, como sea, como quieran llamarlo, ¿vale? De X, Y, Z, T será igual a el tita de la placa en X o la placa verde, como quieran llamarla, así, placa verde para X, T. Obviamente, ¿para qué X? Pues para X igual a 0, multiplicado por el tita de la placa roja para Y, T, multiplicado por el tita de la placa azul de Z, T. ¿Vale? ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta encontrar las propiedades físicas del vidrio. Pero es que no tengo ya dónde escribir. No, vamos a ponerlo. Vale, vamos a poner aquí las propiedades. Necesitaremos la K y necesitaremos el alfa, sea calculado o sea como dato. Entonces tendremos que ir a buscarlo en tablas. Ok. A ver, o en internet, no sé, la conductividad del vidrio. A ver, ¿alguien ha encontrado por ahí? ¿Tiene algún vidrio, un libro por ahí a mano? Bueno, aquí me dice que para un vidrio ordinario, ese es el que vamos a tomar, la conductividad es de 0.8. Bueno, ustedes lo buscan en un libro con más calma. Bien, seguramente no vamos a encontrar, a no ser que tengan un libro por ahí, la difusividad térmica directamente, bien, sino que necesitaremos calcularla por medio de otras propiedades que son más fáciles de encontrar. Recuerden que es la conductividad ρ y Cp. Bien, de esa manera pues tendremos alfa calculada como K sobre rho Cp, ¿vale?
A ver, por favor, ayúdenme por ahí a ver si... Necesitamos la densidad y el CP del vidrio. Bueno, el cristal. Profe, yo aquí tengo un vidrio de ventana, Sí. 2008. Ahí, ¿me lo puede escribir, por favor? Que es que creo que el audio no funciona bien. Escuché hasta 2000. Dios mío, no sé qué es peor. 2800. 2800, es que no sé cómo es. Listo. 2800 Sí, es que es difícil escribir. y el CP 750. Ok, el CP. Profe, el CP está en joules por kilogramos Kelvin. Sí. Es 750. 350. 750. ¿Sí? No, profe, 750, ¿me escucha bien? Ah, 750. Ok, 750. Esto es como cuando no hablan fuerte en clase, ¿sí? Aquí lo es peor porque ni siquiera a veces no entendemos. Bueno, ustedes se imaginan que eso es un 7. El joules kilogramo centígrado. Ok. Vale, bueno, y ahí nos daría la difusividad. ¿Cuánto nos da la difusividad? ¿Cuánto les dio por ahí? Como 3.8 por 10 a la menos 7. Sí, profe. Ok. Eso quiere decir, no estoy mal, los da metros cuadrados por segundo. Bueno, muy bien. Listo. Bien. Ahora sí vamos a empezar el ejercicio. Entonces, siempre que nos encontramos en transitorio, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Calcular el pivot. Correcto. Bueno, ¿alguien sabe si esto lo puedo desplazar? ¿O será que esto ya si lo desplazo se nos borra? Bueno, tómale un pantalla. ¿Será que se borra? Ya le tengo pantalla. Funciona. Bueno, listo. En todo caso, pues, qué pena ahí por el desorden. Vamos a poner por acá. Yo creo que lo de las, bueno, ahorita ya. Entonces calculamos el biot. ¿Cierto? ¿Cómo es la definición del biot? ¿Alguien por allí que no se acuerde? Ok, H longitud característica sobre K. Bien. Fíjense que como esto es una configuración tridimensional, entonces no nos queda claro cuál longitud característica es la que tomamos, si era el de la placa verde, el del azul o el de la roja, ¿cierto? De hecho, vamos a ver a posteriori. A posteriori vamos a ver que tenemos que calcular el biot para cada una de esas configuraciones, ¿vale? Entonces, en este caso, podemos aplicar lo del volumen partido por el área superficial para ese prisma, o podemos calcular el biot para cada una de las placas azul, verde y roja, y mirar que todas nos deberían dar por debajo de 0.1. Podemos calcular esto como si fuera un sólido, un sistema concentrado, y si alguna de ellas nos da por debajo o por encima de 0.1, pues quiere decir que tenemos que calcularlo así como lo estamos planteando, ¿vale? Bueno, entonces si quieren, pues podemos calcular el volumen partido por el área. Primero voy a borrar acá lo del biot.
Profe, una pregunta, Señor. pero pues es que lo estoy viendo acá y eso me haría que la longitud característica sería L. Porque me quedaría la longitud característica igual a 12 por H sobre 2H cuadrado. No, qué pena, compañero, no le alcanzamos a escuchar. ¿Nos puede repetir, por favor? O si alguien le escuchó, que no lo interprete. Es que lo que pasa es que estoy viendo, yo lo estoy haciendo acá y me dice que la longitud característica es igual a 2L. O sea, sería 5 sobre 8. 5 por 8 al cuadrado sobre 2 veces 8 al cuadrado. A ver, pues la longitud que sería el volumen, que es el área de la base, que sería 5 al cuadrado por 8, ¿no? Bueno, 8 por 5 por 5, cualquier caso. Eso sería el volumen, ¿no? Y el área superficial, pues sería 2 veces 8 por 5 más 2 veces 5 por 5 más 2 veces otra vez 8 por 5, ¿cierto? ¿Sí es correcto? Bueno, entonces, ¿alguien no lo vio claro o no lo entendió? Me alegro. Entonces, ¿cuánto nos da esa longitud característica, por favor? A ver, dijimos que era bueno, 0,95. $0,95. Sí, señor. Listo. Gracias. ¿Confiamos en el compañero o qué? ¿Qué dicen ustedes? Ahí dicen, no. Tiene que sumar las 6 caras. 4 veces 8 por 5 más 2 veces 5 por 5. Sí me dio eso, profesor. Bueno, muy bien. ¿Pero 0.9 o 0.95? A mí me da como 0.095. Bueno, yo les creo a ustedes, no importa, eso al final de cuentas, ahí nos da 0.95. Yo creo que nos falta como otro cerito por en algún lado. Bueno, lo importante es el método, luego revisamos los números. Bueno, ahora sí calcularíamos el video. Entonces sería H, dijimos que era 10, Profe, ¿cuánto es el área superficial? el área superficial, no, es que a mí me dio 0.0095. No sé si metí mal el dedo. No lo sé. Son 4 veces 8 por 5 más 2 veces 2 por 5. 5 por 5. Ese volumen daba 210, profe. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dio? 0.95, bueno, no sé. Lo que sea, en realidad, pues eso no importa, ahorita nos cambiará un poquito, pero no importa, lo importante, como digo, es el procedimiento. Si les dio 0.95, pues lo hacemos con 0.95 y continuamos.
Sería H por L, característica de 0.95, dividido por qué, por K, ¿cierto? ¿Vale? Y eso seguro que es mayor que 0.1 si no me falla muy mal las... Ah, ya entiendo por qué es que usted me está dando 0.95, pero centímetros. Yo estaba dando 0.095 en metros. Creo que esa es la diferencia. Bueno, entonces el biot nos da, esto es, faltan unos ceritos aquí, ¿verdad? Sí, faltan 2 ceros, ¿cierto? ¿Sí? Eso sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, ustedes me creen que eso es 95. Bueno, entonces, ¿cuánto nos dio el biot? Listo, 0.12. Como esto es mayor que 0.1, aunque poquito, pero es mayor, vean, nos sirvió el ejercicio. Entonces no es un sistema concentrado. ¿Está claro? ¿Está claro hasta allí? Sí, sí, señor. Profe, una pregunta, ¿SH cómo varía? Ah, me perdí. ¿Cuál H? ¿El mayúscula o el minúscula? El H, la conductividad del ¿El aire, creo. coeficiente de transferencia por convección? Eso, señor. No, ese fue un valor que me inventé. Me inventé y es un dato del problema, por decirlo de alguna manera. 10 vatios metro cuadrado grado Ah, ok. centígrado. Ok. Sí, es un dato que me inventé. Luego volveremos a hacer este problema por ahí en un mes cuando ya sepan calcular el H. Ah, ok. Es un dato del problema. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí efectivamente tenemos que hacer 3 problemas separados para cada una de las 3 placas, la verde, la azul y la roja. Tendremos que volver a recalcular el BIOS para cada una de ellas, porque recuerden que para cada una de ellas necesitaremos calcular el lambda 1, el A1 y toda la cosa, ¿no? Pero es que aquí ya no sé. ¿Alguien puede, por favor, tomarle un pantallazo a esto para que me guarde los datos, porfis? Porque voy a pasarme allá al otro programita de los cuadritos que me gusta más. Ok. A ver, entonces ahora me imagino que tengo que dejar de compartir y efectivamente me imagino que iba a pasar lo que... ¿ya? Iba a pasar lo que me temía. Bueno, entonces aquí ahora nos toca volver a repintar la cuestión. Entonces, esta era la verde, ¿cierto? Esta era la verde. Esta era la azul. Y esta era la roja, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto era rojo, dijimos. Esto
verdecito era A, ¿verdad? Y esto dijimos que era azulito. Ok. Bueno, el sistema coordenado dijimos que en teoría lo poníamos allí, que esto era Z, que esto era Y, que esto era X, ¿cierto? Bueno, más o menos ahí quedó un poco más feo, pero bueno. Aquí nos faltaba el H. Aquí era tiempo de 2 minutos. Y el H que era 10, ¿verdad? ¿Vale? Ok, entonces dijimos que, ahora sí, Patito, no lo puedo repetir. Dijimos que tita de X igual 0. Y igual 0. Z igual 0. Para un tiempo de 120 segundos. Cuidado, tiene que ser para el sistema internacional. Ok, era igual al tita de la verde para X t multiplicado tita de la roja de YT y multiplicado por el tita de la azul de Z. Ok. Entonces, como les digo, ahora se nos vuelve un problema, en realidad que son 3 problemas. Bien, que son 3 problemas. Entonces, digamos que vamos a, bueno, creo que no quedó bien dividido. Vamos a tratar de dividirlo aquí. Entonces, digamos que vamos a empezar con la verde. Tenemos que calcular el tita de la verde, ¿vale? Que es para una placa, en X igual a 0, el del azul, y el rojo, ¿ok? Las 3 son placas. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es calcular cada una de ellas por separado. Entonces necesitaremos calcular el biot, ¿ok? El Fourier. Entonces aquí sí nos queda H. Bueno, el H es el mismo, ¿no? ¿Vale? Ok, entonces el biot nos quedaría H, que es 10, por la longitud característica en X. ¿Cuánto es la longitud característica en X? 2.5 centímetros. Ok, entonces 0.025, ¿cierto? Sobre K, que sigue siendo la misma. K no me acuerdo cuánto era. ¿Alguien recuerda cuánto era acá? 0,8. Ok, y el alfa. Algo por 10 a la menos 7. 3,8 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7. 3,8 por 10 a la menos 7. Estos vatios. Metro grado centígrado. Esto es metro cuadrado. Sobre eso. Bueno, muy bien, listo. Entonces ya tenemos, seguimos aquí con nuestra plaquita verde. La K sigue siendo la misma, 0.8, por tanto el biot, ¿cuánto nos da?
0,031. 0,031. 0,31. 0,31. Bueno, las cifras de eso el resto no importa. ¿Vale? 0,31 del Fourier es alfa t sobre LC al cuadrado. Por tanto, el Fourier para la placa verde será, recuerden que todo esto es de la placa verde, sería 3,8 por 10 a la menos 7, ¿vale? Eso es un 7. El tiempo que son 120 segundos y la longitud característica del verde, que ¿cuánto serían? 0,025, ¿cierto? Que no se nos olvide el cuadrado. Listo, y nos da el Fourier. Eso da 0,072. Bueno, 0,073 más o menos. Sí, sí, señor. Bueno, aquí tenemos un problema con el Fourier, ¿no? Ojo aquí con este, ojo ahí con ese Fourier, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que el Fourier nos dio menor que ¿cuánto? Que 0.2. Hasta 0,2. Eso, menor que 0.2, por lo tanto vamos a cometer un error que puede llegar a ser importante, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos ha salido, está bien porque nos van saliendo todas las posibilidades aquí de una. Bueno, seguimos con la verde, porque la roja y la azul es repetir el mismo problema, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos el biot. Con el biot necesitamos, con este Fourier, ¿qué pasó? Como el Fourier es menor a 0.2, quiere decir que estamos cometiendo un porcentaje de error mayor al 2%. No me puedo atrever a decir cuánto es, no sé si es un 5, un 10, un 20, no lo sabemos. ¿Vale? Lo que tenemos claro es que es mayor a un 2%, que, no debería, que lo que deberíamos hacer efectivamente es tomar más términos de la sumatoria, pero digamos que no los conocemos, no los sabemos hallar, entonces de momento pues hacemos con lo que tenemos. Deberíamos ir a Profe. métodos numéricos en realidad. Señor. Profe, el LS no es 0,095. ¿Me puede repetir, perdón? No, profe. El LC es de X, el que se puso en el Fourier. Sí, recuerden que estamos todo en X para la placa verde. ¿Sí? Sí. Ok, recuerden que el eje coordenado siempre va a pasar por el centro de la placa verde, ¿sí? Entonces recuerden que A es igual a 2L, ¿vale? Por eso no le puse precisamente a esa medida ninguno, le puse L porque el espesor tiene que ser igual a 2 veces L para cada una de las placas. Entonces es 0.025. ¿Está claro? Espero que sí. Bien, eso es lo que sabemos de momento, pero vamos a avanzar. ¿Sí? Es decir, vamos a ver qué ocurrirá. Van a ver ahora, a continuación, lo que va a ocurrir, si nos da tiempo de terminar el problema hoy. Vamos a ir un poco más rápido, ¿ok? Bueno, entonces para calcular el θ de la verde, es nx igual a 0, t igual a 120. Estamos hablando de una placa plana, ¿vale? Estamos hablando de una placa plana. Entonces, tenemos que buscar las transparencias porque no nos acordamos de memoria. Y espero que no se me cierren. Que es lo más probable que pasara.
Vale, entonces a ver, aquí nos ubicamos en la otra plana. Oh, acá estamos, ¿verdad? Ya están viendo la transparencia. Sí, señor. Señor. Entonces fíjense que nos dice lo que les decía, tita, perdón, Fourier debe ser mayor a 0.2 para que el error sea pequeño, pues estamos cometiendo un error más grande y vamos a ver exactamente lo que va a ocurrir ahora. ¿Vale? Entonces, bueno, más o menos procuren acordarse de la fórmula A1 y a la menos lambda 1 por Fourier. A1 por el coseno. A ver, hasta me llegó la memoria. Coseno de lambda 1 por X. Cuidado que esta X que está aquí es la X adimensional, ¿no? De la X mayúscula. Recuerden que esta X mayúscula, pongo aquí, es igual al punto en donde lo queremos calcular partido por la longitud característica que corresponda, ¿vale? Esto sería la longitud característica en X. ¿Vale? Bueno, pero aquí la cosa es fácil porque X es, en este caso, como la X es 0, esto será igual a 0, ¿vale? Por tanto, nos quedaría coseno de 0, que es fácil. Bueno, entonces nos falta A1, nos falta A1 y nos falta lambda 1. ¿De dónde vamos a encontrar A1 y lambda 1? Pues tenemos el Fourier, que es 0.3, nos vamos a la tablita para encontrar A1 y lambda 1. Lo tenemos aquí. Bien. Entonces tenemos... Vamos a tomar esta de acá, ¿listo? Para no tener que interpolar, ¿ok? Entonces tenemos 0.5218 y 1.0450. ¿Listos? Entonces el lambda 1 es 0.5218. Y el A1 dijimos que era ¿cuánto? 1.045, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o qué? Sí, señor. Sí, sí, sí. Listo, entonces ya tenemos A1 y lambda 1. Por favor, si alguien se siente perdido en algún momento, me interrumpe, ¿ok? Profe, Ahora sí ¿podría volver a podemos... señalar de dónde sacó lambda 1 y A1? No sé, le entendí chat. A ver, me dijo algo el Que chat. si podría volver a señalar el lambda 1 y el A1. O sea, en la tabla. Ah, ok. Mejor dicho, estaba lejos. Ah, sí. Entonces, entramos con el piot. Entramos con el piot que nos dio 0.31, pero por rapidez voy a tomar 0.30, 0.3, ¿vale? Leemos entonces aquí lambda 1 y A1 que corresponden a una placa, ¿vale? Que corresponden a una placa plana. Ahí. Sería esto de aquí. Porque estamos hablando de una pared plana, ¿ok? Si fuera un cilindro, pues tenemos que leerlos aquí, o una esfera, tenemos que leerlos acá. Pero no es el caso. ¿Está claro? Entramos Sí, con el profe, biot, gracias. y leemos los valores que correspondan en las columnas de acuerdo a la configuración que tengamos. En este caso tenemos es lambda 1 y A1, ¿no? Lambda 1 y A1. Lambda 1 es 0.52.
Lambda 1. Ajá. Está al revés, ¿no? Lambda 1 es 0.52 y A1 es 1.05. ¿Sí? Sí, señor. Ahora sí estamos de acuerdo. Lambda 1 es 0.52 y A1, 1. Listo. Sí, ahora sí, ¿no? Lo tenía al revés. Qué pena ahí, 0.52 y A1, bueno, listo. Ok. Entonces ahora sí tenemos eso, ahora pues ya reemplazamos, entonces nos quedaría 1.045 por la exponencial de menos 0.5218 al cuadrado por el Fourier, ¿vale? Por el coseno de lambda 1, que es 0.5218, y por la X mayúscula vemos que era 0, ¿ok? 0, entonces esto se nos vuelve 0. Coseno de 0 es 1. Por favor, me indican cuánto les da este por aquí, 1.045 por. $1,02 me dio a mí. Así, 1.02 por 1, pues entonces simplemente 1.02. todo nos da. Bueno, 1.02. Y aquí es que quería que llegáramos y nos detuviéramos un momento. Y ustedes pueden calcular las otras. ¿Qué está ocurriendo con este θ? Recuerden que θ, entre qué valores y qué valores puede estar. Mayor a 0 y menor a 1. Correcto. ¿Vale? Debe estar entre 0 y 1. Pero ¿por qué nos está dando por encima de 1? En este caso. Por el Fourier. Correcto. Porque estamos cometiendo un error que hace que el problema ahora ya pues, nos pueda dar cualquier cosa, porque no sabemos ese error si es grande o pequeño. Aquí ya vemos que nos dio 1.02. ¿Qué hacemos para poder continuar? Si ustedes cogen este 1.02, es probable que, digamos, se les salgan los rangos, se les salga de los rangos de temperatura. Podría llegar a pasar, ¿vale? De pronto no ocurre en esta situación porque es una multiplicación de 3 θ y de pronto los otros θ. Bueno, el θ, a ver, por ejemplo, el θ azul. ¿Cuánto les daría el θ azul? A ver, rápidamente. ¿Será que el θ azul le da lo mismo que el θ verde? Bueno, lo hacen con tranquilidad y seguro que les va a dar, pues, espero que les dé igual al θ verde. Bien, el tema es que como era una multiplicación de 3 θ, puede ser que la multiplicación del θ general sí que nos dé entre 0 y 1. Bien, pero imagínense que fuera solamente esto, que ya esto fuera el θ general. Entonces, se nos va a salir de los rangos, es decir, se nos va a salir, esto nos podría llegar a dar que la temperatura al cabo de 2 minutos esté, por ejemplo, en 20 grados centígrados. ¿Sí? O esté por encima de 500, no sé cualquier, es decir, se nos sale de los rangos posibles. Esto, es decir, la temperatura que nos debe darnos entre 25 y 500, porque el cristal ni se va a calentar después de que lo saquemos del horno, ni se va a poder enfriar más allá de la temperatura ambiente porque no hay manera. ¿Está claro?
Hello. Sí, señor. ¿Se conectaron? Sí, Ya se sí, profe, desconectaron. pero profe dice que, o sea, aquí el error cometido es por el Fourier, pero ¿por qué razón? O sea, ¿qué valor asumimos que no debe ir ahí? Es decir, Tito tiene que estar entre 0 y 1. Ya sabemos que nos iba a dar mal desde que calculamos el Fourier y nos dio por debajo de 0.2. ¿Vale? Entonces, continuamos avanzando con ese error y el Tita nos dio 1.02. Entonces, si ustedes hacen vamos a hacer el ejercicio aquí. Entonces recuerden que Tita, ¿cómo lo definimos? Es la T menos la T, siempre se me olvida, este es fluido, T inicial. ¿Recuerda la definición de Tita? T de X, T menos, a ver. Ok, lo encuentro, creo que está lejos. La T inicial final, ¿no? O sea, es ¿así? ¿O es al revés? No, profe, sí. Ok, entonces este inicial. Ah, sí, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, listo. Digamos que es así. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos buscando la temperatura. Bien, entonces voy a hacerlo con el que acabamos de encontrar, que es solamente un ejercicio para que vean lo que ocurre. ¿Sí? No tiene nada que ver con el ejercicio que estamos haciendo, es solamente para que vean lo que ocurre. Nos daría T del fluido menos T, esto nos daría, ¿seguros que es así? Yo creo que es al revés. Pues al revés. Abajo al revés. O al revés. A ver. A ver, altita, que ese sí no me da la memoria para. Ok. Es T menos T infinito sobre T inicial menos T infinito. Creo que está bien. Oh, y sí lo tenía bien. T infinito, T inicial menos T infinito. Si ven, sí lo tenía bien. Allá sale el compañero. Yo digo que estaba mal. ¿Sí o no? Miren. Aquí está Tita. T menos T infinito partido por T inicial menos T infinito. ¿Ok? Entonces T inicial serían 500 menos T infinito serían 475, ¿vale? Más 25. ¿Qué temperatura nos dio? Hola, ¿vive alguien en casa? 511,7. Bueno, los 511, bla, bla, bla. Vale, entonces fíjense que esto es posible porque tiene que estar entre 25 y 500. ¿De dónde viene ese error? Del 1.02. ¿De dónde viene el error del 1.02? Del Fourier. ¿Ok? Simplemente quería que hacer el ejercicio. O sea, esto no, es que no, mejor dicho, si les da por encima, por fuera de ese rango, estamos mal, pero mal. Entonces, todo esto está mal. ¿Vale? Lo voy a borrar porque simplemente para mostrarles lo que ocurría. Señor. O es para ver si le hacía como para mirar bien para un pantallazo del No, ejercicio. pues ni se lo tome porque está mal. Yo ahora le pongo el ejercicio aquí. Esto lo voy a borrar porque está mal. Listo, ¿Ok? profe. Esto no, mejor dicho, no porque nos dio por encima de 500, yo no puedo dar ni por encima de 500 ni por debajo de 25. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Miren la solución que vamos a dar, que no es lo que debería ser.
Como nosotros sabemos que tita tiene que estar entre 0 y 1, pues lo único que nosotros podemos hacer es llevarla a ese rango. Es decir, si nos da por debajo de 0, la llevamos a 0. Si nos da por encima de 1, la llevamos a 1. O sea, todo lo que estamos haciendo ya es como a ojo de buen ingeniero, ¿no? O sea, esto ya es como para poder resolver el problema. O sea, que quitamos esto. Entonces, al final de cuentas, decimos que esta nos da 1.0. Así por lo menos nos va a dar 500. Nos daría 500 en lo que hicimos arriba, ¿vale? Pero que de todas formas sigue siendo incorrecto. Pero bueno, es una forma de continuar. Lo que seguiría es repetir el mismo procedimiento. A ver si me deja. Para que le pueda tomar pantallazo. ¿Vale? Lo que sigue ahora entonces es, lo que sigue ahora sería calcular el tita para la placa roja, el tita para la placa azul, que por favor les pido que lo calculen, porque es repetir exactamente el mismo procedimiento, Biot Fourier, A1, lambda 1, fórmula, tita, ¿ok? Y luego multiplican los tres titas y despejan ahí sí tita, el tita en el centro del sólido que estamos analizando. Bien, entonces por favor hagan esos números y pues, bueno, el lunes ya no es festivo, ¿verdad? Entonces el lunes los revisamos, ¿vale? Listo, profe. Profe, ¿lo puedes subir un poquito más? Para darle arriba. ¿Subir? Ok. Ahí. Por favor, pero en serio, hagan esos números, sí, les pido que lo hagan porque a ver con qué se encuentran y lo revisamos el lunes, ¿vale? ¿Me acuerdan? Porque yo a veces no me acuerdo qué fue lo que les he dejado por ahí y entonces arranco y se me olvida. Pero ustedes me recuerdan, por favor, que revisemos este ejercicio a ver cómo se finaliza. ¿Listos? Bueno, muy bien. Listo, profe, gracias. Entonces, que tengan buen fin de semana. Por favor, recuerden que el parcial puede ser posible que sea el próximo Profe, hasta luego. jueves. Creo que queda para el 13, ¿verdad? El 13 creo que queda, el parcial creo que queda para el 13. Entonces, por favor, ya es hora de que empiecen a prepararlo. Trataremos que el próximo jueves, o sea, ya acabamos tema. Esto es lo que entra en el parcial. Entonces, lunes y martes avanzaremos por algo si nos queda, algún ejercicio en particular y tal. Y el jueves haremos una clase de dudas. Entonces, digamos, creo que el lunes terminaremos este ejercicio y podremos hacer otro. El martes, si no hay, digamos, alguna duda particular, entonces continuaremos avanzando con más temas. El jueves, entonces, lo reservamos para hacer una pequeña clase de dudas, si hay dudas. Entonces, por favor, traten que las dudas salgan de aquí al jueves, ¿vale? Porque si sale pues después, me pueden escribir por correo electrónico, pero es un poco más complicado de pronto explicarles. Entonces, por favor, la idea es que preparen su parcial de aquí al jueves para que puedan tener dudas el jueves, ¿vale? Que tengamos fin de semana. Que estudien. ¿El parcial a qué horas es, profe? A las 12, creo. ¿El jueves 13 a las 12? El lunes, jueves creo que no es 13, el lunes 13 a las 12. Lunes 13, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, muy profe, bien. va hasta este tema, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Profe, que tengan buen fin de semana, que por favor profe. aprovechen para estudiar. Chao.